Vamos a hablar sobre las horribles condiciones en las que los rehenes israelíes han sido mantenidos por Hamás. Y, lo más importante, vamos a hablar sobre lo que esto significa políticamente de cara al futuro. Con su llegada a Israel también llegan los primeros testimonios que revelan un poco sobre el largo periodo de cautiverio. Según ellos, Yarden y Ofer fueron mantenidos en jaulas durante un periodo prolongado y necesitaban permiso para ducharse o ir al baño. Ofer estuvo expuesto principalmente a los informes de Al Jazeera y fue sometido a terror psicológico. Sus captores intentaron crear una imagen falsa del mundo exterior, a veces tomando una captura de pantalla de un solo informe. Con el regreso de Kid se reveló otra propaganda cínica de Hamás, ya que fue obligado a escribirles una carta en agradecimiento. Su familia declaró que este es un ejemplo más de la crueldad de Hamás y la necesidad de rescatar a los rehenes restantes. Tomará mucho tiempo revelar todas las atrocidades que los sobrevivientes del cautiverio sufrieron durante más de 484 días. Hasta entonces, solo podemos respirar aliviados sabiendo que hoy está en manos seguras. Pero aún hay 79 personas secuestradas que aún siguen allí, y para ellos tal crueldad es la realidad actual. Mantenidos en jaulas. Obligados a escribir una nota de agradecimiento a Hamás, mostrando una versión distorsionada y falsa de la realidad. Y uno de los rehenes liberados que viste en ese video, Yarden Vivas, su esposa Shiri y sus 2 bebés, siguen siendo rehenes. Puede que recuerdes que hace 4 meses hubo 6 rehenes israelíes que fueron asesinados en el túnel donde fueron retenidos, justo cuando las fuerzas de Israel se acercaban. Mira un video del túnel donde esos rehenes fueron retenidos y asesinados. La casa aquí con la habitación de los niños estaba cerrada. Abrimos el suelo, debajo de la habitación de los niños, y descubrimos esta abertura, que era justo en la entrada del túnel. Esto es algo habitual que solemos encontrar muchas veces en Gaza, que las entradas están excavadas en lugares donde la gente no llegará, como una habitación de niños, y esto ocurrió aquí también. El pozo desciende unos 20 metros bajo tierra utilizando 4 escaleras separadas. Desde ahí se conecta con un túnel estrecho y bajo, sin habitaciones, de unos 120 metros de largo y con una puerta de hierro bloqueada al final. En esta parte del túnel, los secuestrados fueron retenidos y asesinados. Este túnel es un pasaje, no una habitación. Como ves, aquí no puedes ponerte de pie. No puedes pararte derecho con la espalda recta. La humedad aquí hace muy difícil sobrevivir. Quiero que veas las cosas que encontramos. Puedes ver botellas de orina aquí, que probablemente se usaban como una especie de baño donde los rehenes estaban detenidos. Y había una especie de tanque séptico, un lugar para defecar. Aquí, en este espacio, cosas de mujeres. Para la higiene femenina. Los equipos de la Unidad de Personas Desaparecidas y de forenses están recopilando todas las pruebas de la escena. No dejaremos nada aquí. Se accedió a este túnel a través de la habitación de un niño. ¿Lo asimilas? Varios rehenes liberados en las últimas semanas han informado que fueron retenidos por familias civiles en Gaza. En las últimas semanas, junto con las escenas de alegría de los rehenes que han regresado a casa y sus familias, también hemos sido testigos de la maldad. De toda la maldad de Hamás, el espectáculo de las ceremonias de liberación de rehenes, obligándolos a sonreír y saludar, obligándolos como viste a escribir cartas de agradecimiento a Hamás, humillándolos frente a multitudes que se burlan de ellos luego de lo que pasaron. Y al mismo tiempo, como viste en ese primer clip, estamos aprendiendo cada vez más sobre las condiciones en las que fueron retenidos, estos horribles abusos físicos, sexuales, psicológicos, inanición. Piensa en lo que viste en ese túnel en el segundo clip. Mientras todo esto sucede, Israel y Hamás representado por Qatar, están comenzando negociaciones para la fase 2 del acuerdo de alto al fuego. Ahora la fase 2, si no has visto nuestro video sobre el acuerdo de alto al fuego, vuelve y míralo. Pero la fase 2 del acuerdo se supone que conducirá a la liberación de todos los rehenes, vivos o muertos. Y también a un alto al fuego permanente. Y Hamás, por supuesto, quiere seguir en el poder en la franja de Gaza. Pero esta fase 2 se supone que llevará al fin de la guerra. Seamos claros. Todo lo que está haciendo Hamás, todo lo que has visto en estos videos, todo lo que estamos aprendiendo sobre cómo fueron retenidos los rehenes,
junto con las celebraciones en las calles, dando la bienvenida a los terroristas asesinos que son liberados de cárceles israelíes. Todo esto en conjunto solo deja más claro para los israelíes que jamás podremos llegar a ningún acuerdo con Hamás. Esto solo sirve para enfurecer más a los israelíes y fortalecer nuestra creencia de que no podemos tolerar jamás a Hamás ni a su ideología genocida. Todo lo que está haciendo Hamás hace que sea más probable que el pueblo israelí exija que la guerra continúe y que Hamás sea completamente erradicado. Así que cuando veamos las noticias en las próximas semanas y las negociaciones entre Israel y Hamás, recordemos lo que hemos visto en este video y recordemos que no puede haber ningún acuerdo con la maldad absoluta que estamos presenciando aquí. El sufrimiento que han vivido estos rehenes es terrorífico, pero no solo sufrieron durante su cautiverio, sino que incluso al ser liberados siguen siendo humillados y sometidos a más sufrimiento. Hamás debe ser destruido. Es el deber de las personas justas en el mundo acabar con el mal. Y debemos aceptar esa responsabilidad. Eso fue lo que hicieron las generaciones que nos precedieron. Quienes lucharon en la Segunda Guerra Mundial, quienes erradicaron la Alemania nazi, quienes derrotaron al Japón imperial, ellos entendieron que es el deber de las personas de bien mirar al mal a los ojos, reconocerlo y erradicarlo. La principal lección que estamos aprendiendo de todo lo que ahora sabemos sobre cómo fueron retenidos los rehenes y todo lo que estamos viendo en el espectáculo que Hamás está montando ahora es que Hamás debe ser destruido.